Hola, queridas comunidades de Hudson, de Plátanos, de Pueblo Nuevo, Parroquia Santa María con su capilla San Pedro, Parroquia Santa Isabel de Hungría, Parroquia del Milagro con su capilla San José de la Porteña. Hoy es Domingo de Ramos, estamos en el pórtico, en la puerta de la Semana Santa, y la liturgia nos ofrece varios textos de la Escritura. Por supuesto, la entrada de Jesús en Jerusalén, donde se relata en el capítulo 21 de Mateo, hoy en el ciclo A, esa escena de Jesús entrando en Jerusalén. Y después, posteriormente, tendremos fundamentalmente y centralmente en la celebración de los Ramos, la lectura de la Pasión en este domingo según el Evangelio de Mateo. A mí me gustaría centrarme en el hecho de la entrada de Jesús y vincularla con algún aspecto de la Semana Santa, sobre todo con el texto que propone hoy la liturgia de la pasión del Señor, de su crucifixión. Decíamos que estamos en la puerta de la Semana Santa, donde Jesús va a vivir su Pascua. Y Jesús no muere, a Jesús lo matan, lo van a torturar, lo van a matar. Aquellos que no quieren entrar en la lógica del reino, en ese reino de igualdad fraterna, sorora, de justicia, de predilección por los más pobres. Los que no quieren este estado de cosas van a inventar causas y lo van a crucificar al Señor después de torturarlo. Jesús entra llamativamente a Jerusalén, el lugar de su final, podríamos decir, entra en medio de las aclamaciones del pueblo. Llamativamente, ¿no? Hoy 2 de abril recordamos a los veteranos de Malvinas y aquella guerra tremenda que como patria tuvimos con tanto dolor. Y recordemos la aclamación del pueblo aquel 2 de abril en la Plaza de Mayo y en tantas plazas del país, y luego la espalda que ese mismo pueblo argentino le dio a muchos y a muchas de nuestros veteranos y veteranas de Malvinas, ¿no? Gente que hoy vive en el dolor, en la pobreza, en la incomprensión. ¿Cuántas vidas rotas por esa guerra? Bueno, a veces desde esa experiencia tremenda como país, en 1982 podemos entender también algunas cosas del Evangelio, ¿no? Jesús es aclamado, pero el mismo pueblo después pedirá la crucifixión del Señor. Jesús no se deja obnubilar, podríamos decir, ni por las adulaciones, ni cuando lo aclaman, y tampoco lo hará con los desprecios. Él seguirá fiel al proyecto de Dios. Y dice el texto que entra humilde, montado en un asna. La humildad es la verdad, decía Teresa de Ávila. La humildad es la actitud para poder descubrir la profundidad de este texto, porque Jesús nos propone entrar a nosotros también en esta Semana Santa en humildad, ¿no? Hacia la humildad de nuestro ser, diría yo. La humildad que no es complejo de inferioridad, sino es fidelidad a la propia identidad y vocación. La humildad es la condición entonces para ingresar en esta Semana Santa y encontrarnos con nuestra verdad. De eso se trata también. Montado en un asna, en una cría de asna, ¿no? Así entra Jesús. Es un rey muy particular que tomará ese camino, el de entregar la vida, ¿no? No es un rey que toma la vida de los demás, podríamos decir, ¿no? O hace que los demás lo sirvan. Es un rey muy particular porque él vino a servir y no a ser servido. Jesús entra entonces para dar la vida, para dar vida. No busca la muerte, no es un enfermo Jesús, no está loco, sino que se juega hasta el extremo por aquellos y aquellas que ama. Él será crucificado por fidelidad al proyecto de Dios, al proyecto del reino.
Por eso así vamos a contemplarlo, a Él. La liturgia nos propone entonces entrar con Jesús y enseguida nos propone un Jesús crucificado. Es decir, la liturgia nos propone entrar en esta Semana Santa a contemplar no solamente a Jesús crucificado, sino a los crucificados de la historia, ¿no? ¿Dónde está Jesús crucificado en los crucificados y crucificadas de la historia? Hoy como ayer, el imperio, los que imperan por la fuerza de las armas, del poder, del dinero, generan crucificados en conflictos bélicos, no solo en Ucrania, en muchos lugares del mundo hay conflictos bélicos. Este imperio reproduce víctimas en el negocio del narcotráfico o de la pornografía infantil. Este imperio, los que imperan por el poder del dinero, de las armas, del prestigio, desaparecen personas víctimas de la trata o manejan la justicia para que siempre responda a los poderosos. Podríamos dar muchísimos ejemplos donde Jesús sigue crucificado en la historia y allí nos pide el Evangelio que lo contemplemos. Recordemos aquello de Mateo 25, ¿dónde, Señor, te vimos? Y bueno, tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve preso, dice el Evangelio, ahí estuve yo en los más pequeños, ¿no? Nosotros podríamos parafrasear ese texto de Mateo 25 y decir que Jesús sigue preso, sigue desnudo, sigue con hambre en los crucificados de esta historia. Podríamos decir, como dice el lema de la campaña de fraternidad de Cáritas, estuve de paso y me alojaste. Estuve de paso y me alojaste. Fui inmigrante y no me discriminaste, me aceptaste. Fuiste hermano y hermana del inmigrante. Estuve preso y me visitaste y cuando me liberaron me ofreciste trabajo, me recibiste. Estuve sin casa y luchaste conmigo para que tuviera techo y tierra. Me viste anciano o anciana y no me despreciaste. Fuiste capaz de perder tiempo conmigo, de acompañarme. Limpié tu parabrisas en un semáforo y bajaste el vidrio, me preguntaste mi nombre, te solidarizaste conmigo. Bueno, son rostros de Jesús crucificado. Contemplemos entonces al Señor crucificado en los crucificados de la historia y ahí vaya también nuestra solidaridad. La Semana Santa no es simplemente un tiempo para golpearnos el pecho o hacer de esto una piedad meramente individual. Es para mirar con Jesús a aquellos hermanos y hermanas que necesitan de nuestra solidaridad. Este poema de Benjamín González Vuelta me ayuda a terminar estas palabras en la puerta de la Semana Santa y dice así: tu vida se veía destruida, pero tú alcanzabas la plenitud. Aparecías clavado como un esclavo, pero llegabas a toda la libertad. Habías sido reducido al silencio, pero eras la palabra más grande del amor. La muerte exhibía su victoria, pero la derrotabas para todos. El reino parecía desangrarse contigo, pero lo edificabas con entrega absoluta. Creían los jefes que te habían quitado todo, pero tú te entregabas para la vida de todos. Morías como un abandonado por el Padre, pero Él te acogía en un abrazo sin distancias. Desaparecías para siempre en el sepulcro, pero estrenabas una presencia universal. No es solo apariencia de fracaso la muerte del que se entrega a tu designio. ¿No somos más radicalmente libres cuando nos abandonamos en tu proyecto? ¿No está más cerca nuestra plenitud cuando vamos siendo despojados, despojadas en tu misterio? ¿No es la alegría tu última palabra en medio de las cruces de los justos y de las justas? Que el Señor de la Pascua nos enseñe el camino de abrazar a los crucificados de la historia
para resucitar definitivamente con Él. Que Jesús te bendiga.